Un saludo cordial, gracias por visitar este canal. Cuando muere papá o mamá, lidiando con esta pérdida, decía David Kessler, cuando el padre o madre de un adulto muere, hay una expectativa tácita de que a uno no le afectará. Se espera que un adulto acepte la muerte como parte de la vida, que maneje todas las pérdidas repentinas de una manera adulta apropiada. Pero realmente, ¿qué significa eso? ¿Que no debería estar triste? ¿Que debería estar tan agradecido de que no murieron cuando era pequeño y de que no necesita llorar a sus padres? Las consideraciones anteriores demuestran una subestimación del duelo, pero el duelo es el reflejo de la conexión que se ha perdido. Esa pérdida no disminuye porque es un adulto o porque su madre o padre vivió una larga vida. Nuestra sociedad ejerce una enorme presión sobre nosotros para superar las pérdidas, para superar el duelo. Pero ¿cuánto tiempo llora por el hombre que fue su padre durante 30 años? ¿Llora menos por su madre de 50 años? La pérdida ocurre en un momento, pero sus consecuencias duran toda la vida. El duelo es real porque la pérdida es real. Cada pérdida tiene su propia huella, tan distintiva y única como la persona que perdimos. No importa la edad que tengamos. Cuando perdemos a un padre anciano, muchas veces los amigos bien intencionados intentan ofrecer condolencias, tales como tuvo una larga vida, debes estar contento con eso, o eres tan afortunada o afortunado de que haya muerto tan rápido. Sin embargo, estas palabras a menudo no resuenan cuando sufrimos la pérdida de un padre o una madre que estuvieron a nuestro lado toda nuestra vida. Nunca tendremos otro padre, nunca tendremos otra madre. Veamos la conexión parental. A veces olvidamos la profundidad de la conexión que tenemos con nuestros padres. A menudo son nuestra principal conexión en el mundo y con el mundo. Incluso si tenemos un cónyuge cariñoso, hijos y muchos amigos cercanos, la muerte de un padre o madre significa la pérdida de una de nuestras primeras y más importantes conexiones. La idea errónea de que un adulto maduro y capaz no tendrá que llorar a sus padres puede hacer que las personas en duelo se sientan aún más solos, ya que su duelo no se reconoce. Ahora veamos esta reflexión. Después de que nuestros padres mueren, los vemos. Nos damos cuenta, quizás por primera vez, de todo lo que hicieron por nosotros cuando éramos niños. Para algunos de nosotros, cuando nos convertimos en padres o madres, apreciamos los retos que nuestros propios padres y madres deben haber pasado. Obtenemos una nueva perspectiva de sus vidas. Si idealizamos a nuestros padres y madres cuando éramos niños, ahora también vemos sus defectos e imperfecciones. En el caso de perder a uno de los padres, por ejemplo a su madre, hay una gran oportunidad de conocer más sobre ella desde la perspectiva y las experiencias de su padre sobreviviente. En nuestra edad adulta, nuestra relación con nuestros padres cambia y continúa. Antes de que un padre o una madre se vaya, entendemos intelectualmente que morirán algún día, pero comprender y anticiparnos no nos prepara para el dolor que sentimos cuando, como adultos, perdemos a papá o a mamá. Al reflexionar sobre la memoria de un ser querido, ya sea que esté solo o atravesándolo con un padre o madre superviviente, como se mencionó anteriormente, está comenzando el viaje a través de las ya conocidas etapas del duelo. Vamos a repasar las 5 etapas del duelo que mencioné en otro video. Basémonos en el libro On Grief and Grieving, sobre el dolor y el duelo. Este libro fue escrito también con colaboración de la doctora Elizabeth Kubler-Ross y se habla cómo han evolucionado estas etapas desde su introducción y cómo han sido mal interpretadas en las últimas décadas. Las personas creen erróneamente que están destinadas a meter las emociones desordenadas en paquetes limpios, pero las emociones del duelo reflejan sentimientos y están más allá de la organización. Son respuestas orgánicas a la pérdida, y así como no hay pérdidas típicas, no hay respuestas típicas a la pérdida. Las 5 etapas del duelo: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Son parte del marco que conforma nuestro aprendizaje de vivir con lo que perdimos. Son herramientas para ayudarnos a enmarcar e identificar lo que podemos estar sintiendo, pero no para organizarlo. No son estaciones en una línea del tiempo de duelo lineal. No todos pasan por todas ellas y no hay un orden prescrito. Entonces, expliquémoslas. La negación.
La negación en el duelo ha sido malinterpretada a lo largo de los años cuando Kübler-Ross introdujo por primera vez la etapa de negación. Se centró en la persona que estaba muriendo. En el duelo, después de la pérdida, la negación es más simbólica que literal. ¿Qué sucede durante la etapa de la negación? La negación y el shock nos ayudan a sobrellevar y hacer posible la supervivencia. La negación nos ayuda a controlar nuestros sentimientos de duelo. Hay una bendición en la negación. Es la forma en que la naturaleza deja entrar solo lo que podamos manejar. ¿Cómo se ve la negación? La negación es no creer que su padre o madre nunca va a volver a llamar o que su padre o madre ya no está solo a un vuelo de distancia. No puede comprender que nunca volverá a cruzar su puerta. Al principio podríamos estar paralizados por el shock. En lugar de negar la muerte real cuando alguien dice, no puedo creer que haya muerto, en realidad la persona está comunicando que esta muerte es demasiado para su psique. Comienza a cuestionar cómo y por qué. Puede preguntar al revisar las circunstancias, ¿cómo sucedió esto? Ya no está en un modo externo de contar historias, ahora se vuelve hacia adentro mientras comienza la búsqueda de comprensión. Usted explora las circunstancias que rodearon la pérdida. ¿Tuvo que suceder de esa manera? ¿Hubo algo que lo pudo haber evitado? La finalidad de la pérdida comienza a hacer efecto gradualmente. Ella no regresa. Esta vez no lo logró. Con cada entendimiento de la verdad comienza a escalar la montaña de darse cuenta de que realmente se ha ido. A medida que acepta la realidad de la pérdida y comienza a hacerse preguntas, sin saberlo, comienza el proceso de sanación. Se está fortaleciendo mientras la negación comienza a desvanecerse. Pero a medida de que avanza, todos los sentimientos que estaba negando comienzan a emerger. Otra etapa, la segunda, el enojo. El enojo es una etapa muy necesaria del proceso de sanación. Esté dispuesto a sentir su enojo. Cuanto más lo sienta realmente, más comenzará a disiparse y más rápido sanará. Hay muchas emociones bajo el enojo. Llegará a ellos a tiempo, pero el enojo es la emoción que estamos más acostumbrados a manejar. Lo elegimos a menudo para evitar los sentimientos subyacentes, hasta que estemos preparados a enfrentarlos. Puede parecer engorroso, pero mientras el enojo no lo consuma durante un largo periodo de tiempo, es una parte legítima de su manejo emocional interno. El enojo no tiene que ser lógico o válido. Es importante sentir el enojo sin juzgarlo, sin intentar encontrarle sentido. La vida es injusta, la muerte es injusta. El enojo es una reacción natural a la injusticia de la pérdida. Si pudiera cambiar las cosas lo haría, pero no puedo y no lo podrá cambiar y usted no tiene la culpa. Las personas pueden pedirle que se mueva rápidamente a través de su enojo, pero es importante recordar que esto es parte del proceso de duelo. Las personas también pueden sentir que su enojo está fuera de lugar, es inapropiado o desproporcionado. Algunas personas pueden sentir que su enojo es demasiado duro o excesivo. No permita que nadie disminuya la importancia de sentir su enojo completamente y no deje que nadie critique su enojo, ni siquiera usted. No podemos cambiar las reacciones de otros a nuestro enojo. Todo lo que podemos hacer es cuidarnos a nosotros mismos. ¿Qué sucede durante la etapa del enojo? El enojo a menudo enmascara nuestro dolor, dando tiempo a que los sentimientos intensos salgan a la superficie. Sentimientos que pueden ser demasiado para manejar en este momento. El enojo significa que está progresando a través de su duelo. El enojo afirma que puede sentir que ama y que ha aprendido. Desafortunadamente, el enojo puede aislarlo de sus amigos y familiares en el momento preciso en el que más los necesita. ¿Cómo se ve el enojo? Enojo con su padre o madre porque no se cuidó mejor, o enojo porque usted no lo cuidó mejor. Puede estar enojado porque no lo vio venir y cuando lo hizo nada pudo detenerlo. O puede estar enojado con los médicos por no poder salvar a alguien tan querido para usted. Su enojo puede tomar la forma de enfrentar el hecho de que le puede pasar cosas malas a alguien que significó mucho para usted. El enojo con sus creencias, con su religión. El enojo con Dios, ¿por qué te lo llevaste? El enojo con la EPS, con la vida, con su padre, con la madre por morir, con el hospital. Enojo junto con culpa y resentimiento. También puede tener sentimientos de culpa, que es enojo vuelto hacia adentro de usted. De luto por un padre o madre por quien se tienen sentimientos negativos. Las personas a menudo tienen conflictos sobre la pérdida de un padre o madre con quien tuvieron sentimientos negativos.
El duelo confuso que sigue es que los hijos adultos no pueden entender que sentirse triste y enojado con alguien que realmente no les agradaba, lloran a pesar de todo. También lloramos por aquellos que no nos dieron el amor que merecíamos. Puede estar en duelo por personas que fueron terribles para usted y el tipo de papás que no tuvimos. Reconocer la realidad que esas pérdidas no pueden ser dejadas de lado, incluso si pensamos que la persona no merecía nuestro amor. Tercera etapa, la negociación. Antes de una pérdida, parece que haría cualquier cosa si solo pudiera salvar a un ser querido. Después de una pérdida, la negociación puede tomar la forma de una tregua temporal. Nos perdemos en un laberinto de declaraciones. Si tan solo, ¿qué pasa si? Queremos que la vida vuelva a ser lo que era. Queremos que nuestro papá o mamá regrese. Tan solo si yo pudiera haberle dicho, etc. ¿Qué sucede durante la etapa de la negociación? La negociación puede ayudar a nuestra mente a pasar de un estado de pérdida a otro. Puede ser una estación de paso que da a nuestra psique el tiempo que necesita para adaptarse. La negociación puede llenar los vacíos que generalmente dominan nuestras emociones fuertes a medida que sigue sufriendo a distancia. Nos permite creer que podemos restaurar el orden en el caos que se ha originado. ¿Cómo se ve la negociación? Por favor, Dios, usted negocia, nunca más me enojaré con mi madre si la dejas vivir. ¿Qué pasa si dedico el resto de mi vida a ayudar a otros? Entonces, ¿puedo despertar y darme cuenta de que todo esto ha sido un mal sueño? Si hubiéramos encontrado el tumor antes y hubiéramos reconocido la enfermedad más rápido, y si pudimos haber detenido el accidente. Después de una muerte, la negociación a menudo se mueve del pasado al futuro. Podemos estar cuestionándonos, podemos negociar que volveremos a ver a nuestros padres en el cielo, podemos negociar y pedir un respiro de enfermedades en nuestra familia o que ninguna otra tragedia visite a nuestros seres queridos. A medida que avanzamos en el proceso de negociación, la mente altera los eventos pasados mientras explora todas las afirmaciones que pasaría si y solo si. Tristemente, como adultos llegamos a la conclusión inevitable. La realidad es que papá o mamá realmente se fueron. Cuarto elemento, la depresión. Después de la negación, nuestra atención se mueve hacia el presente. Los sentimientos vacíos emergen y el duelo entra a nuestras vidas en un nivel más profundo de lo que jamás imaginamos. Esta etapa depresiva se siente como si durara para siempre. Es importante entender que esta depresión no es un signo de enfermedad mental, es la respuesta adecuada a la pérdida de papá o mamá. La depresión es una respuesta apropiada. La depresión después de una pérdida a menudo se critica como antinatural. Un estado que se debe arreglar, algo de lo que se debe salir. La primera pregunta que debe hacerse es si la situación en la que se encuentra es realmente deprimente o no. La pérdida de uno de los padres es una situación muy deprimente y la depresión es una respuesta normal y apropiada. Cuando una pérdida se asienta por completo en su alma, la comprensión de que su padre o madre no mejoró, que no regresará, es comprensiblemente deprimente. Pero la depresión es un paso hacia la sanación. Si vemos el duelo como un proceso de sanación, entonces la depresión es uno de los muchos pasos necesarios en el camino. Si tiene la conciencia para reconocer que está en depresión o que le han dicho muchos amigos que está deprimido, su primera respuesta puede ser resistir y encontrar una salida. Encontrar una forma de salir de la depresión es como entrar en un laberinto temeroso del que no saldrá. Ahora, ¿cómo podemos lidiar con la depresión? Tan difícil como es, la depresión se puede tratar de una manera paradójica. Véala como un visitante, tal vez no bienvenido, porque está de visita, le guste o no. Hágale un lugar a ese invitado, invite a su depresión a acercar una silla al fuego y siéntese con ella, sin buscar una forma de escape. Permita que la tristeza y el vacío lo limpien y lo ayuden a explorar su pérdida en su totalidad. Cuando se permita experimentar la depresión, generalmente se irá tan pronto como haya cumplido su propósito en su pérdida. A medida que se fortalece puede regresar de vez en cuando, pero así es como funciona el duelo. ¿Qué pasa durante la etapa de depresión? Aunque es difícil de soportar, la depresión tiene elementos que pueden ser útiles en el duelo. Nos ralenta y nos permite hacer un balance real de la pérdida. Nos hace reconstruirnos desde cero, despeja el espacio para crecer, nos lleva a un lugar más profundo en nuestra alma que normalmente no exploramos a diario.
Quinto elemento, la aceptación. Esta etapa consiste en aceptar la realidad de que nuestro ser querido se ha ido físicamente y que esta nueva realidad es permanente. Nunca nos gustará esta realidad ni estará bien, pero finalmente la aceptaremos. Aquí es donde nuestra sanación y ajuste final puede mantenerse firme, a pesar de que la sanación a menudo se ve y se siente como un estado inalcanzable. ¿Qué sucede durante la etapa de aceptación? Sucede que nosotros los sobrevivientes comenzamos tristemente a darnos cuenta de que era el tiempo de nuestro ser querido para irse, para morir. Por supuesto, era demasiado pronto para nosotros y probablemente demasiado pronto para él o para ella también. Quizás era muy viejo o vieja o estaba lleno de dolor y enfermedades. Tal vez su cuerpo estaba agotado y estaba lista o listo para que su vida terminara. Pero nuestra vida aún continúa. Todavía no es hora de que muramos. De hecho, es hora de que sanemos. A menudo nosotros aceptamos nuestra propia mortalidad. Lo hemos pensado. Aprender a vivir con la muerte. Y comenzamos a vivir dentro de la nueva norma. ¿Cómo son la aceptación y la sanación? Recordando, recolectando y reorganizando. Podemos dejar de estar enojados con Dios. Podemos tomar conciencia de las razones de sentido común en nuestra pérdida, incluso si nunca entendemos realmente las razones. Reorganizar los roles, reasignándolos a otros o asumiéndolos nosotros mismos. Ahora tratamos de vivir en un mundo en el que falta nuestro papá o nuestra mamá. Al resistir esta nueva forma, al principio muchas personas quieren mantener la vida como era antes de que un ser querido se nos fuera. Con el tiempo, a través de fragmentos de aceptación, vemos que no podemos mantener el pasado intacto. Ha sido cambiado para siempre y debemos reajustarnos. Obligaciones prácticas, veámoslas. En nuestro duelo, mientras las emociones pesadas fluyen dentro de nosotros, todavía estamos llamados a completar las obligaciones prácticas de atar los cabos sueltos del mundo de nuestros padres. Una de las tareas que tenemos ante nosotros en nuestro duelo es ocuparnos de las posesiones de nuestros padres. Cualesquiera que sean sus posesiones, ya sean los artículos más valiosos o las cosas pequeñas y de bajo costo que recogieron a lo largo de los años, todas son simbólicas, representan cosas que significaron lo suficiente para que nuestros padres decidieran conservarlas. La gente a menudo considera que esta es una tarea abrumadora. Encargándonos de las cosas materiales, de las posesiones que dejaron papá o mamá, considera invitar a un amigo para que le ayude. Use esto como un viaje de descubrimiento para revelar recuerdos que olvidó hace mucho tiempo. También puede usar este proceso difícil para aprender cosas nuevas sobre sus padres. Puede sentir que está invadiendo su privacidad, pero recuerde, ¿a quién más querrían para hacer esto además de usted? ¿Quién protegería su privacidad y su dignidad mejor que usted o algunos hermanos suyos también? Tenga una cámara consigo, los elementos que desea recordar, pero que nunca volverá a utilizar. Pueden recordarse con una imagen y entregarse a alguien que pueda usarlos. Deje ir las cosas materiales, deje ir esos artículos. Puede ser difícil dejar de lado ciertas cosas que representan a sus padres para usted. Otros artículos quizás desee conservar para sus amigos, familiares o quizás para sus hijos. Mantenga algunos de ellos y dé el resto a una organización benéfica de su elección. Este puede ser el regalo final de sus padres para el mundo. Imagine cómo estas cosas pueden ayudar a alguien más que no tiene el dinero o los recursos para comprar todo lo que necesita. Ahora, alguien más puede obtener placer y encontrar utilidad para algunas de las posesiones más preciadas de sus padres. Cuando tiene un padre o madre sobreviviente, algunos de ustedes pueden empacar las pertenencias de un padre o madre fallecido con el padre o madre sobreviviente. Usted puede ser el que suavemente los ayude a superar esta tarea. Sea paciente, sea amable, tome tiempo para hablar sobre los recuerdos. Ahora miremos diferencias de duelo. A medida que trabajamos para equilibrar nuestros mundos interno y externo, podemos sorprendernos al descubrir que cada uno de nosotros sufre de manera diferente. Incluso entre hermanos, uno puede llorar con muchas lágrimas y el otro sin nada. Uno puede sentirse apoyado en un grupo, el otro puede anhelar tiempo a solas con su duelo. Sin ser conscientes de ello, algunos de nosotros tendremos a sentir que nuestra forma de duelo es la correcta,
Creemos que los demás deberían llorar como nosotros, independientemente del dolor que sentimos. Generalmente caemos hacia un extremo del péndulo o el otro, o estamos en duelo de la manera correcta, a nuestro modo, o juzgándonos a nosotros mismos que estamos en duelo de la manera equivocada. Al final, necesitamos compasión por nosotros mismos y por quienes nos rodean. Hemos sufrido una gran pérdida en nuestra vida, una que nos ha conmocionado hasta el corazón, y más aún si somos de los muchos que perdieron a un padre tras el otro, dejándonos sentir aún más desconectados de este mundo. La vida sin mamá o papá en el mundo. Ya sea que nuestros padres vivan cerca o lejos, sean emocionalmente cercanos o lejanos, nos mueven en el mundo. A menudo no pensamos en ellos como una ansia invisible, pero en verdad tienen un lugar en nuestra línea de tiempo generacional. Han estado allí desde el momento en que nacimos, y aunque intelectualmente sabemos que morirán algún día, ¿cómo nos imaginamos algo que siempre ha estado allí y de repente desaparece? ¿Puede imaginar un mundo sin cielo? Por supuesto que no, siempre ha estado ahí. La muerte de uno de los padres nos lleva a un mundo en el que hemos pensado, pero para el que no nos podemos preparar por completo. De repente exploramos un nuevo terreno, nos sentimos desarraigados o como si el suelo se hubiera desprendido debajo de nosotros. Y de una manera simbólica, realmente así fue, así ha sido. Veamos entonces una nueva relación. Al sanar, aprendemos quiénes somos y quiénes fueron nuestros padres en la vida. De una manera extraña, a medida que avanzamos en el dolor, la sanación nos acerca a la persona que amamos. Una nueva relación comienza. Aprendemos a vivir con el padre o madre que perdimos. Ahora que llega el final de una vida, esa misma vida que le dio la vida, el recuerdo está enterrado en lo más profundo de su corazón y mora en lo profundo de su alma. Una nueva relación continuará con ese padre o madre. No una relación física, sino una en la que el padre o la madre vive en su corazón. Continuará recordándolos, pensando en ellos y amándolos por el resto de su vida hasta que se reúnan. Poco a poco retiramos nuestra energía de la pérdida y comenzamos a invertirla nuevamente en la vida. Ponemos la pérdida en perspectiva, aprendiendo a recordar a nuestros seres queridos y conmemorando la pérdida. En los días venideros, a medida que pasa el tiempo, aún puede doler, pero con el tiempo vas a ver que duele con menos frecuencia. Todo lo que fue su padre o madre, todo el amor que compartió y la relación que tenía, no morirá. Esa profundidad de amor, esa profundidad de cuidado es eterna. Nunca podemos reemplazar a nuestros padres, pero podemos fortalecer nuestras conexiones familiares a medida que encontramos un significado nuevo y más profundo en nuestras relaciones existentes. Comenzamos a vivir de nuevo, pero no podemos hacerlo hasta que no le hayamos dado tiempo al duelo. Nos vemos en un próximo video. Gracias.